Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes las bendiciones de Dios. En esta noche quiero leer en San Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, este pasaje relacionado a Cristo y su nacimiento, y dice así, San Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es la continuidad de la Escritura. Tenemos siempre que entender que la Escritura corre en continuidad. No puede una persona tomar un pasaje bíblico, una promesa, una profecía bíblica, y darle una interpretación aislada del resto de las Escrituras que hablan acerca de eso mismo y que hablan acerca del tiempo en que Dios cumplirá esa promesa. Porque la Escritura corre en continuidad. El profeta Isaías había dicho por palabra de Dios: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa fue la señal grande que Dios dijo que daría, porque el mismo Dios os dará señal. La señal grande que Él prometió fue el nacimiento de un niño que sería Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Este niño vendría por medio de una joven virgen, y eso es conforme al resto de las Escrituras mesiánicas. Pues Dios había dicho en el Génesis, en el capítulo 3, verso 15, Génesis capítulo 3, verso 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer,
Esto le está diciendo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre la simiente de la mujer, o sea, el hijo prometido a la mujer, y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora miren, aquí está hablando del nacimiento, de la venida de un hijo que vendrá por medio de una mujer, el cual herirá al diablo en la cabeza y a la simiente del diablo de la serpiente, y la simiente de la serpiente, en donde el diablo estaría manifestado, heriría a esa simiente de la mujer, que es Cristo, lo heriría en el calcañar. Y en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, fue herido en estas partes de la mano, de sus manos, y en sus pies, y en el costado. Ahora el calcañar son estas partes aquí y en los pies, y eso fue lo que sucedió, y ya estaba dicho ahí en el Génesis. Lo que sucedió en la cruz del Calvario fue el cumplimiento de lo que estaba escrito, que era la continuidad de todas esas profecías que hablaban de la primera venida de Cristo y su obra que llevaría a cabo de redención en la cruz del Calvario. Encontramos que cuando el profeta Isaías dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, eso era una continuación de lo que Dios ya había dicho allá en el Génesis acerca de la simiente de la mujer, en donde la simiente de la mujer luego heriría al diablo en la cabeza, lo cual se cumplió en la cruz del Calvario. Y la simiente de la mujer era Cristo. Ahora podemos ver que la Escritura corre en continuidad. No se puede sacar de la Escritura una profecía para darle una interpretación privada, sino que tenemos que mantener toda profecía bíblica en continuidad con el resto de la Escritura. Encontramos que Jesucristo vino conforme a las Escrituras. Todas las promesas divinas habladas por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y habladas allá en el Génesis por Dios, encontramos que fueron cumplidas en Jesucristo, porque en Él se reunieron todas esas Escrituras que corrieron en continuidad hasta llegar a hacerse carne en la persona de Jesucristo. Y cuando se mantiene la Escritura en continuidad, el cumplimiento de ellas será siempre la reunión de todas esas Escrituras convertidas en una realidad. De edad en edad y de generación en generación, encontramos que Dios va dando más y más luz acerca de lo que Él ya habló en el pasado. Vean, en el Génesis dijo la simiente de la mujer, y luego por medio del profeta Isaías dijo la Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora podemos ver que el hijo o simiente de la mujer sería un hijo de una mujer virgen, de una joven virgen,
que no había conocido varón, ahí Dios dio más luz. Y luego continúa dando más y más luz acerca de esa promesa. Vean, es la misma promesa, pero con más luz, con más revelación divina, porque a medida que se acerca el tiempo del cumplimiento de una promesa, se puede ver más clara esa promesa, porque hay más luz. Es como cuando usted se encuentra en un lugar y viene una persona de lejos, usted la mira de lejos y de momento quizás no sabe quién es. Luego observa bien y dice si es un hombre o una mujer, por la ropa y por la forma de caminar también. Y luego, a medida que se va acercando, puede ver los colores de la ropa en claro. Luego, a medida que sigue acercándose, como hay más luz, o sea, hay más luz entre usted y la persona, usted tiene una visión más clara de la persona que usted está mirando. Usted sigue mirando y ya puede decir es una persona alta, es una persona de tal color. Y luego continúa mirando y a medida que se va acercando la persona, usted puede decir esta persona tiene estos y estos detalles. Y ya cuando está ahí frente a usted, dice, pero si era fulano de tal, si era mi amigo o mi amiga. Y así usted puede ver que es la continuidad de la Escritura. A medida que se va acercando al cumplimiento, encontramos que vamos viendo más claramente esa promesa. Por medio de la revelación divina dada por Dios a través de sus mensajeros, viene más y más luz de parte de Dios, más y más revelación divina acerca de la misma promesa. Miren en Génesis, la promesa de la venida del Mesías en la forma en que fue dada. La simiente de la mujer. ¿Y quién se puede imaginar que ahí, en esa palabra, la simiente de la mujer, herirá al diablo y a su simiente en la cabeza? ¿Y habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? ¿Quién se puede imaginar que ahí Dios está prometiendo la venida del Mesías? Nadie. Pero a medida que Dios va dando más y más luz, encontramos que sí, que esa es la promesa de la venida del Mesías. Porque luego por medio del profeta Isaías da más luz, porque ya está más cerca el cumplimiento de esa promesa. Y ya el profeta Isaías, cuando mira, ve que es una virgen que va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y ese niño, ese hijo será Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora miren la luz tan grande que Dios dio por medio del profeta Isaías, que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, sería el mismo Dios, hecho hombre entre los seres humanos. Y eso la gente no lo sabía antes de ser dado a conocer. Luego encontramos un sinnúmero más de detalles que dio el profeta Isaías acerca de ese niño que nacería por medio de una virgen. Luego encontramos que para el cumplimiento de esa promesa, Dios envió al arcángel Gabriel con la misión de aparecerle a esa virgen allá en
Nazaret y darle la buena nueva, la buena noticia, por cuanto toda persona tiene libre albedrío. Aquí el arcángel viene con la buena noticia para María y le da a conocer que ella es la mujer bienaventurada, escogida por Dios para el cumplimiento de esa promesa. Y por cuanto toda persona tiene libre albedrío, ella tenía que decir sí o no. Y ella dijo: ¿cómo puede ser hecho esto si yo no conozco varón? El arcángel Gabriel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti. Y así será que vas a concebir, vas a tener un bebé. María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea que le dijo amén. Por cuanto tenía libre albedrío, ella lo usó con un amén a la palabra de Dios dada por medio del arcángel Gabriel, el cual fue enviado de la presencia de Dios a María. También él había sido enviado 6 meses antes al sacerdote Zacarías, el cual estaba en el templo ministrando, y allí en el lugar del incienso le apareció a la derecha, allí en el lugar del incienso, y en el altar del incienso le apareció y le habló a Zacarías, diciéndole que él tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth, y que ese hijo sería profeta del Altísimo, y que ese hijo vendría en el espíritu y virtud de Elías, y llenaría de conocimiento al pueblo, y prepararía un pueblo bien apercibido al Señor, o sea, para que recibieran al Señor en su primera venida. Aquí el arcángel Gabriel le está hablando al sacerdote Zacarías de que él sería padre, Zacarías sería padre del precursor de la primera venida de Cristo, sería padre de un profeta. No habían tenido niños, pero ahora cuando van a tener uno, pues habían orado a Dios por tener un niño, y ahora Dios les va a conceder tener un hijo, pero un hijo muy especial, un profeta de Dios, que es lo más grande que una mujer puede tener como hijo. Es una bendición, un privilegio que Dios le da a algunas mujeres que pasan por este planeta Tierra. Y Elizabeth, la esposa de Zacarías, era una mujer privilegiada, aunque era una mujer estéril y ya estaba avanzada en edad, anciana, quizás ya avanzada en edad, y Zacarías el sacerdote también. Pero miren, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Dios dijo que enviaría su mensajero delante de él para prepararle el camino, y ahora tenía que aparecer en la tierra un hombre y una mujer a través de los cuales viniera ese niño, ese profeta precursor de la primera venida de Cristo. Ahora, lo que el arcángel le está hablando al sacerdote Zacarías es conforme a la Escritura, por lo tanto es la continuidad de la Escritura. Pues ya Dios, por medio del profeta Isaías y por medio del profeta Malaquías, había dicho que Dios enviaría su mensajero delante de él, el cual le prepararía el camino al Señor. Había dicho por medio del profeta Malaquías así, y por medio del profeta Isaías había dicho: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Y cuando el arcángel Gabriel le apareció al sacerdote Zacarías, le apareció para darle
una buena noticia. Una buena noticia conforme a las Escrituras. O sea, no le está diciendo algo que no era conforme a las promesas de la Escritura para aquel tiempo. Vean, nunca aparece en la tierra un profeta para una edad o para una dispensación, si no es el cumplimiento de la Escritura. Si no es el cumplimiento de la Escritura en su continuidad. O sea que no puede surgir algo en una edad o en una dispensación, así porque sí, sin salir como el cumplimiento de una promesa de la Escritura. Por eso es que fácilmente pueden ser identificados los mensajeros de Dios, porque son el cumplimiento de la continuidad de la Escritura. Y por consiguiente, el cumplimiento de esas promesas correspondientes para ese tiempo son la continuidad de las Escrituras siendo cumplidas, en donde se juntan todas las demás Escrituras, todas las Escrituras, todas las promesas, la que Dios dio por medio de tal profeta, la que dio por medio de este otro profeta, con relación al mismo tema, con relación a la misma promesa, y se juntan todas en el cumplimiento de ellas. Y al juntarse todas, ahí aparece un hombre en donde, cuando las personas lo miran, por ejemplo, Juan el Bautista, la gente miraban a Juan el Bautista y algunos decían, este parece que es el Cristo. Juan decía, no, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Le preguntan, ¿y tú quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Ven? Juan el Bautista sabía que él era la continuidad de la Escritura en carne humana. Cuando llegan a cumplirse las Escrituras en carne humana, promesas que señalan a un hombre, a un mensajero que ha de venir, cuando llega a aparecer ese mensajero, la Escritura ha llegado al tope. La Escritura en su continuidad ha llegado a la cumbre, pues ha llegado a la etapa en donde todas las promesas de las Escrituras que hablan de esa misma promesa se juntan todas en un solo hombre. Y cuando la persona mira, tiene que ver esa continuidad de la Escritura desde la primera ocasión en que fue prometido hasta la última ocasión. Ver todo eso cumplido en esa persona. Cuando miraban a Juan el Bautista, tenían que ver la voz de uno que clamaba en el desierto. Tenían que ver a ese hombre predicando el mensaje que llamaba al pueblo al arrepentimiento para ser bautizados y ser preparados para recibir al Mesías en su primera venida. Tenían que ver también al profeta Juan el Bautista como el Elías que habría de venir. Ahora encontramos que hay una aparente contradicción en lo que Juan dice cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Él dice, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pues cuando le preguntan, ¿eres tú el profeta? Siendo profeta, dijo que no era el profeta. ¿Por qué? Porque le están preguntando si es el profeta del cual Dios, por medio del profeta Moisés, dijo, profeta como yo, os levantará el Señor vuestro Dios. A él oiréis. Ahí está hablando del Mesías, de un profeta dispensacional. Y Juan el Bautista, aunque era un profeta, no era ese profeta, no era el Mesías prometido para el pueblo hebreo, el cual cumpliría en toda su plenitud
esa promesa divina. Cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? Él dice que no, y era Elías. Ahora, ¿cómo podemos entender esto que siendo Elías, le preguntan si es Elías? El arcángel Gabriel le había dicho que ese niño que le nacería a Elizabeth y el sacerdote Zacarías, dijo que vendría en el espíritu y virtud de Elías. Ahora, Juan el Bautista, como hombre, no era Elías, era Juan. Esa es una. En cuanto al ministerio, sí, era Elías. Ahora, cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? El pueblo hebreo estaba esperando a Elías que vendría antes del día grande y terrible de Jehová. Y ese no era Juan. Así es que él conocía esta escritura y cuando la usó, entonces contestó desde el ángulo en donde él está diciendo que no es ese Elías que viene antes del día grande y terrible de Jehová. Ahora, sin embargo, era Elías. El arcángel Gabriel dijo que vendría en el espíritu y virtud de Elías, pero no era Elías literal. Era otro hombre con el espíritu ministerial de Elías. Cristo, cuando habló de Juan el Bautista, dijo: si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que habría de venir. Y cuando los discípulos descendieron con Jesús del monte de la transfiguración y habían visto a Elías y a Moisés allá en el monte de la transfiguración hablando con Jesús, le preguntan: Señor, ¿cómo es que los escribas dicen que Elías tiene que venir primero y restaurar todas las cosas? ¿Cómo es que dicen ellos que Elías tiene que venir primero? O sea, ellos querían una explicación de esa pregunta o de esa enseñanza que tenían los doctores de la ley. Jesús dice: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Está hablando de la venida de Elías para el final, el fin del tiempo. Pero luego dice: pero Elías ya vino e hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Y entonces entendieron que él les hablaba de Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo puede ser eso que dice Elías vendrá, pero ya vino? Es que cuando está prometido que vendrá un profeta que ya vino en el pasado, es el espíritu y virtud ministerial de ese profeta siendo manifestado ese espíritu ministerial en otro hombre, en otro profeta, el cual puede venir con otro nombre y puede venir de otra ciudad, de otro lugar, pero el ministerio que tiene es el mismo ministerio que operó en aquel profeta primero que fue manifestado. Y cuando se habla del espíritu ministerial que ha de operar en un hombre, si ya operó en otra ocasión, cuando se hace la promesa, la profecía, podemos ver en la escritura que se usa el nombre del primer hombre donde operó ese espíritu ministerial. Pero podemos ver que cuando se cumple esa promesa, es el mismo espíritu ministerial, el mismo ministerio en otro hombre. No es que regresa ese profeta, ese hombre, para ministrar de nuevo, ni tampoco que reencarna, sino que es otro hombre con el mismo ministerio que estuvo en el primero.
El ministerio de Elías encontramos que fue manifestado en Elías Nisbita, luego en Eliseo por segunda vez con una doble porción de ese espíritu ministerial, luego por tercera vez en Juan el Bautista. Vean, va cambiando de velo de carne y también de nombre. Luego por cuarta vez en William Marion Branham, y luego está prometido para una quinta ocasión, en donde viene también con Moisés. Esos ministerios o espíritus ministeriales estarán en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo, y ahí estará el cumplimiento de la venida de Moisés y el cumplimiento de la venida de Elías. Sin embargo, ni tiene que ser Moisés literalmente, ni tiene que ser Elías, pero sí el ministerio, y el ministerio lo da el Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice: y el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, dice que profetizaba, preanunciaba los sufrimientos que le vendrían al Mesías y las glorias después de esos sufrimientos. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que da los ministerios. Y cuando está en un hombre, cuando ha ungido a un hombre para una edad o para una dispensación, como el mensajero, como el profeta para ese tiempo, puede operar cualquier ministerio que usó en el pasado, porque es el mismo Espíritu Santo que obró en el primero, el que obrará en las demás ocasiones. Ahora podemos ver que sí, tiene que venir Elías o tiene que venir Moisés, tiene que ser el cumplimiento de la continuidad de las Escrituras. Por eso es que es muy fácil reconocer al mensajero que Dios envía para cada tiempo, porque es el cumplimiento de la continuidad de la Escritura. En él se reúnen todas las promesas de la Escritura que hablan para ese tiempo del hombre que Dios enviará. Encontramos también a Jesús. Jesús fue el cumplimiento de las promesas mesiánicas correspondientes para aquel tiempo. Por eso Jesús decía: escudriñad las Escrituras. ¿Desde dónde a dónde? Desde el Génesis hasta donde en ese momento estaban escritas. Escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque Él era el cumplimiento de la continuidad de las Escrituras. Todas las Escrituras relacionadas a la primera venida del Mesías se estaban cumpliendo en Él. Por eso Él podía tomar tal Escritura que hablaba del Mesías y decir: así dice aquí, y hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. Pero no solamente esa, podía tomar otra y decir: esta también. Todas las Escrituras que hablaban de la venida del Mesías, Él las podía tomar y dar testimonio que estaban cumpliéndose en Él, porque Él era la materialización en carne humana de todas esas Escrituras que venían en continuidad, hablando de la venida del Mesías, y cada día dando más y más luz con relación a la venida del Mesías. El nacimiento de Jesús en Belén de Judea no fue por mera casualidad, aunque aparentemente surgió por casualidad, porque el rey ordenó en un edicto
un censo y toda persona tenía que ir a su ciudad, a la cual pertenecía. Y José y María pertenecían a Belén de Judea. Por eso es que el ángel le dice a José, José, hijo de David. Porque José es descendiente de David. Lo mismo que la Virgen María. O sea, José, aunque era un hombre pobre y como oficio tenía la carpintería, era carpintero, aún con todo y eso, él era un príncipe de la casa de David. O sea que era una persona de la descendencia real de David. Era un hombre de la realeza. Pero hay hombres de la realeza pobres y hay hombres ricos. En este caso, pues, José no estaba económicamente muy bien, hasta estaba viviendo fuera de Belén de Judea. Aún estaba viviendo fuera del territorio de la tribu de Judá. Y también María. Pero miren, todo obra para bien. No importa dónde estaba viviendo José y María, siendo esa la pareja en donde Dios cumpliría su promesa por medio de esa joven desposada con José, pero que era virgen. Él todavía no se había llegado a ella. Encontramos que aunque no estaba en Belén de Judea, el arcángel fue enviado a ella allá en Nazaret. Porque donde esté la persona en y a través de la cual Dios va a cumplir la promesa, le aparece Dios, se le revela Dios. Y después, cuando llega el tiempo de ir al sitio donde tiene que estar, pues allí estará. Luego encontramos que cuando fue a nacer Jesús, tenía que ser conforme a la promesa divina. Algunas personas piensan, eso no importa, esto no tiene nada que ver, ni lo otro tampoco. En cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios, tiene que ser la continuidad de la Escritura. Y conforme a la Escritura, el profeta Miqueas había dicho que sería en Belén de Judea. Y por cuanto tenía que ser en Belén de Judea, entonces a Belén de Judea tenía que llegar José y María en el tiempo correspondiente para el nacimiento de Jesús. Miqueas capítulo 5 verso 2 es quien nos habla acerca de que es en Belén de Judea. Y por esa causa, cuando los magos llegaron a Jerusalén buscando el Mesías, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Se confundió y se alborotó toda Jerusalén. Esa era una noticia muy grande, pero miren, no sabían nada acerca de esto en Jerusalén. El sumo pontífice nada sabía, el concilio del Sanedrín tampoco nada sabía acerca de esto, los doctores de la ley tampoco. O sea que la religión hebrea nada sabía acerca de esto, del cumplimiento de esta promesa. Sus grandes líderes religiosos nada sabían. Y ahora se interesó el rey en saber acerca del cumplimiento de esta promesa. Capítulo 2 de San Mateo, verso 1 en adelante dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.
La noticia del nacimiento del Mesías, la noticia de la primera venida de Cristo, turbó al rey y a toda Jerusalén. ¿Cómo será la noticia de la segunda venida de Cristo? ¿Qué impacto hará en los reyes de este planeta Tierra, en los líderes, en los presidentes de las diferentes naciones y también de la nación hebrea? ¿Y qué impacto hará en los grandes líderes religiosos de todas las religiones y sobre todo del cristianismo? Aquí la noticia de la primera venida de Cristo, del nacimiento de Cristo, confundió, turbó al rey y a toda Jerusalén con él. Estaban turbados, pues allí nada sabían de la venida del Mesías, y ahora vienen unos magos de otro lugar anunciando que ya el Mesías está sobre la tierra. Y la religión hebrea nada sabía, y el sumo pontífice tampoco nada sabía. Por lo tanto, no estaba predicando la primera venida de Cristo cuando ya estaba cumplida en medio del pueblo hebreo. Ahora, el rey convocó a los líderes religiosos, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, y no fue en un pesebre que nació, pero ya hacía como 2 años que la estrella había salido. Por lo tanto, hacía como 2 años que el Mesías ya había nacido. Por eso no tuvieron que entrar al pesebre, sino a la casa donde ya estaba viviendo José y María con el niño Jesús. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El ángel de Dios, enviado a estos magos, les dijo que no regresaran a Herodes y que se fueran por otro camino. Porque Herodes, aunque aparentemente quería saber dónde había nacido el niño, y lo supo que era en Belén de Judea, y quería saber cuál era el niño, las intenciones de su corazón no eran buenas. Las intenciones eran matar al niño para que otro rey no apareciera en la tierra y fuera quitado el rey Herodes del trono. Él quería seguir en el trono, y miren, no quería que el Mesías, el rey de Israel,
se sentara en el trono de David. Esa forma del rey Herodes, vean ustedes, encontramos que fue desagradable a Dios. Y aunque los magos encontraron al niño, le fue prohibido a ellos darle la noticia del niño, quién era, dónde estaba, en qué casa estaba y en qué familia estaba. Dios oculta de los incrédulos, de aquellos que tienen malas intenciones, el cumplimiento de sus promesas. Pero se revela a aquellos que con buen corazón piensan lo bueno y piensan para bien. Quieren conocer las cosas para servir a Dios, para darle gracias a Dios, para glorificar a Dios y creer con todo su corazón el cumplimiento de esa promesa. Por eso es que luego Jesús, cuando estaba en su ministerio, encontramos que a los líderes religiosos Él no les decía que Él era el Mesías. Pero sin embargo, cuando se encontró con la samaritana en el pozo de Jacob, y ella le dijo, luego de la conversación que ellos tuvieron, y ella le dice, paréceme que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos enseñará todas las cosas. O sea, ella tenía en su alma la esperanza y la fe de la venida del Mesías, para que le revelara a ella todas las cosas. Y ahora Él le había revelado su vida, la vida de ella, se la había revelado. Y ella le dice, paréceme que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, nos enseñará todas las cosas. O sea, esto mismo que tú estás haciendo, lo hará el Mesías. Cristo le dice, yo soy que hablo contigo. Miren la forma tan clara, tan abierta, que Cristo se revela a esta mujer de mala fama. Ella, de la alegría, salió corriendo, dejó el cántaro y le anunció en la ciudad que había un hombre que le había dicho todas las cosas. Vengan y vean a ese hombre, si quizás ese sea el Mesías. Vayan ustedes. Para ella ese era el Mesías. Pero cada persona tenía que ir y por su propia cuenta tenía que ver y escucharlo para que o creyera en él o no creyera en él. Porque la cosa es individual. Ella sí había creído. Ahora podemos ver cómo Cristo se ocultaba de los sabios y entendidos y se revelaba a los niños. Podemos ver cómo la continuidad de la Escritura estaba siendo manifestada allí en carne humana. Las personas, algunos podían decir, yo creo lo que dice el profeta Isaías del Mesías. Todo lo que dice del Mesías, de su venida, yo lo creo. Y podía decir, y yo ando con lo que dice el profeta Isaías del Mesías, porque se escribían diferentes pasajes bíblicos y se lo amarraban en diferentes partes, en la mano, o en la frente, o en la ropa, y podía decir, y yo ando con la promesa del profeta Isaías. Yo ando con la promesa del profeta Isaías que dice, porque el mismo Señor os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero Pedro y los demás apóstoles podían decir,
Pues yo hablo con lo que dice el profeta Isaías y hablo también con lo que dice el profeta Malaquías y hablo también con lo que Dios dice en Génesis capítulo 3, verso 15. Y podían mirar a Pedro y no tener nada escrito encima, no tener esas cositas que escribían en pedazos de pieles y decir, ¿y dónde está? Es Jesús de Nazaret. Ese es el Hijo de la Virgen. Ese es el niño que tenía que nacer. Y ahora ya está grande. Porque todo el tiempo no lo iban a ver niñito. Tenía que crecer para comenzar su ministerio en el cumplimiento de la continuidad de la Escritura. Vean cómo la continuidad de la Escritura es perfecta. Por eso la Escritura dice que Cristo vino de acuerdo a las Escrituras. Así lo habla San Pablo, San Pedro y los apóstoles acerca de Jesús. ¿Y saben ustedes una cosa? Cada uno de ustedes y yo también hemos venido de acuerdo a las Escrituras. La Escritura habló de los escogidos de Dios. Y a través de las diferentes edades han aparecido los escogidos de Dios correspondientes a cada edad. Y ahora, conforme a las Escrituras, en la continuidad de las Escrituras, han aparecido los escogidos del día postrero, los escogidos de la edad de la piedra angular. Están aquí en este planeta Tierra. Y a medida que la palabra los llama, responden presente. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las llamo por tu nombre, dice el Señor Jesucristo. Así como llamó en cada edad a sus ovejas por medio del mensaje de Dios a través del mensajero de cada edad, lo hace también en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la continuidad de las Escrituras. Estamos aquí en el cumplimiento de las Escrituras, en la continuidad de las Escrituras, cada uno de ustedes y yo también. Y podemos decir, como dijo Jesús, de mí habló Moisés, dijo Jesús. También dijo acerca de las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahora nosotros podemos decir, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes y de mí también. Por eso es que estamos aquí en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la materialización en carne humana de la continuidad de las Escrituras. Es una realidad bíblica, escritural, convertida en carne humana en cada uno de ustedes y en mí también. La promesa de los escogidos, que serían llamados y juntados, se está convirtiendo en una realidad en este planeta Tierra. Ya está convertida en una realidad en cada uno de ustedes y en mí también. Y todos los que falten vendrán y se convertirá en una realidad en ellos también. En la continuidad de las Escrituras. La continuidad de la Escritura. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y adelante en el camino de Dios, en el programa de Dios, en este día postrero. En la continuidad de la Escritura. ¿Vieron ustedes que no estamos aquí por mera casualidad? Somos la materialización de la Escritura, de esa continuidad de la Escritura que ha llegado hasta este día
postrero. Por eso podemos ver que la Escritura habla de todos nosotros. Y dice, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. El mensaje de Dios para la edad y dispensación que le ha tocado vivir. ¿Vieron que no estamos aquí por mera casualidad? ¿Vieron que no es una casualidad que nosotros estemos creyendo el mensaje de Dios correspondiente al día postrero, el mensaje de la dispensación del reino, el evangelio del reino? No es una casualidad, sino una continuidad de la Escritura. Es la continuidad de la Escritura, convirtiéndose toda Escritura que habla de los escogidos de Dios y del mensaje del día postrero, convirtiéndose en una realidad en carne humana, en cada uno de ustedes y en mí también. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente, Miguel Bermúdez Marín. Que Dios